no desplazar a los que lo han hecho bien. No desplazar a los que lo han hecho bien. ¿Cómo está César? ¿Cómo está alcaldesa? Bueno, entiendo que ya se ha hecho un despliegue importante. ¿Han llegado parte de estas familias que han desocupado ya la toma a esa zona, ahí en el gimnasio que tienen habilitado? ¿Cómo están? Muy buenos días. Sí, estamos aquí en la municipalidad de Quilpué. Hemos estado, bueno, ayer y hoy junto a la alcaldesa, que fíjate, hemos estado conversando de a poco. Mira, les queremos compartir un poco la prensa local, porque la prensa local toma aquí, tenemos el diario El Mercurio de Valparaíso, toma la información de se inicia desalojo y la familia Correa anuncia la venta de los terrenos. Fíjate que la prensa local acá ha anunciado, primero, que la familia lo va a vender y segundo, ha dado una propuesta de destino. Pero eso lo vamos a hablar un poquito más adelante para que nosotros podamos compartir información con la alcaldesa que ha estado, fíjate, en la madrugada. Usted me contaba que estaba hablando con los pobladores, con los vecinos de esta toma, los que ya se han retirado, los que han estado más reticentes. ¿Cómo ha sido esta conversa? ¿Cómo han sido las últimas horas, alcaldesa? De mucho trabajo, de mucho compromiso. Hoy día ya nosotros hemos puesto todo el esfuerzo en la temática del albergue, en el tema de las mascotas, en el tema de los animales de granja. Así que la verdad es que estamos tratando de que esto se lleve con el mayor orden y responsabilidad posible. Quiero decir que he seguido en conversaciones con algunos vecinos. De hecho, ayer recibí un llamado tipo 2:30 de la mañana de alguno que ya conozco, preguntándome algunas cosas finales, pero yo creo que se ha entendido el concepto de que esto iba a ser inminente. Estaba escuchando con mucha atención a la gringa y a José Antonio Neme. Yo creo que aquí hay algo súper importante que decir por parte de la política pública estatal. Efectivamente, este es el caso que quizás va a terminar siendo el antes y el después y el más emblemático. Pero no se puede desconocer que hay una política que hay que aplicar frente a la emergencia habitacional. Nosotros lo hemos vivido en 2 ocasiones ya, frente al incendio del 2 y 3 de febrero y además hoy día frente a la cantidad y problemática que hay de tomas. La gringa decía algo importante: ¿cómo no nos saltamos la fila de quienes, por ejemplo, comités hoy día están esperando hace 10 y 15 años? Todo lo que se ha dicho acá y el entorno que se ha dado respecto de la discusión habitacional y de la casa propia, finalmente termina siendo un nudo que debemos de alguna manera dar una voz de esperanza, porque si no, esto no tiene ningún sentido. Que vamos a seguir trabajando con las familias de la toma del caso Correa, vamos a seguir trabajando con aquellas que quieran regularizar, con aquellas que vean una expectativa. Pero que tenemos que solucionar una emergencia habitacional en Quilpué es efectivo. Que tenemos que demostrar un ordenamiento territorial también es efectivo. Y que tenemos que dar señales políticos sociales tiene que sí o sí ser una muestra de un antes y un después. Alcaldesa, mire, yo también quería conversar con usted lo que trae la prensa local, porque en este sentido, bueno, yo les decía, en el diario Mercurio de Valparaíso, habla que estas personas o grupos de personas que ya desalojaron, ya se movieron de la toma, se instalaron en otros lugares. ¿Ya? Hay una instalación, de hecho el titular dice, confirman expulsados, se movieron a otras tomas. ¿Qué información tiene usted de las familias que dejaron o de la reubicación? Es importante decir que durante toda la noche nosotros tuvimos llamados telefónicos de alertas de ciertos movimientos que pareciera ser que pudieran tener con posibles tomas, y en algunos casos nosotros llegamos y efectivamente verificamos que no existía finalmente esa información, porque también había un sentir bien especial respecto de los ciudadanos en lo que estaba sucediendo. Eso es uno. Lo segundo, si efectivamente se movieron a otras tomas, quiere decir que esas personas también no tienen... Una de las señoras lo dijo ayer, dijo: nos vamos a mover donde haya agua. O sea, no existe ninguna intención de regularizar su situación. Y ahí también hay un riesgo y un peligro. En aquellas personas, familias, que efectivamente exista la intención, obviamente el camino quizás es más largo, pero es el más conveniente para que definitivamente además dejemos un legado distinto. Porque los niños, niñas y adolescentes que hoy día se ven afectados por un desalojo como este, tienen un impacto brutal. Y ese impacto brutal no se los vas a sacar de sus cabezas. Por tanto, también los adultos tienen responsabilidad respecto de cómo vas marcando la vida de esos niños.
Así que yo diría que aquí un llamado es a la regularización y a encontrar las vías formales para poder hacer las cosas bien. Bueno, hemos visto y hemos entendido por las últimas imágenes, alcaldesa, que la mayoría o gran parte de las familias que han retirado sus enseres, sus construcciones, conectan con esta información de querer, digamos, reubicarse, no en otra toma, sino que entendieron que este terreno no era de propiedad, sino que tenían que desalojarlo, bueno, desarmarlo con esta actividad, digamos, con esta acción que estamos mirando nosotros en pantalla, que es la destrucción, que es muy violento en el sentido, muy fuerte ver cómo se destruye una casa, pero de todas maneras la municipalidad ha estado en terreno, tiene este albergue. Nosotros tenemos hoy día desplegado 3 puntos que son específicos. La dirección de seguridad en el punto donde se está produciendo el hecho, el albergue, que ya ustedes pueden haber visto imágenes de cómo se ha implementado, y el tercer punto tiene que ver con toda nuestra maquinaria de emergencia que puede ser utilizada, desde ambulancia hasta camiones de aljibe, desde todo el concepto de la dirección de salud, donde nosotros podamos responder de manera rápida. Claro, en el gimnasio municipal, ahí porque ayer estábamos hablando del colegio, no, gimnasio municipal, las personas que así lo requieran, sí. Chiquillos. ¿Ya han llegado? Quería preguntar por el comportamiento mayoritario de los pobladores o de los ocupantes del terreno, porque uno ve muchas veces dirigentes que por intenciones diversas, digamos, tienen un discurso un poquito más contestatario, incluso hasta insolente. Ayer una persona como denostando la muerte del señor Correa, pero yo no sé si eso es lo mayoritario. Quizás tiendo a pensar que una gran mayoría de personas entiende, aplica el sentido legal, el sentido social, el sentido común y dice, bueno, ya no podemos estar acá, vamos a buscar una alternativa ajustada a derecho. ¿Eso es así o en realidad hay una comunidad en resistencia, en rebeldía? ¿Qué ha podido ver usted? Yo estoy súper de acuerdo con lo que se mencionó. Yo después pude ver la entrevista mucho más tarde que se le hizo al abogado, donde efectivamente se hablaba de ciertas brutalidades legales. Yo realmente lo encontré inconsistente, no había argumento robusto, era un enredo que realmente no se entendía nada. bien. Yo no entendía nada. Y fíjate que yo... Le tengo cariño al abogado, pero déjeme hecho, decirle que mejor vamos a jugar pádel, porque la verdad es que yo de derecho no le entendí nada. Pero es tan grave el daño que tú haces con esa información que muchas de las personas entrevistadas el día de ayer y otras que han llamado por teléfono, si nosotros hubiésemos sabido esto antes, nos decían. Entonces, si tú me preguntas por eso, yo creo que efectivamente aquí hubo un engaño premeditado de ciertos dirigentes que están obsesionados con que estos terrenos que son privados tienen sí o sí una cierta una reivindicación social respecto de que no existe esa solución habitacional inmediata. Claro. Y esa reivindicación social sea a cualquier método o a cualquier costo. Así altere la paz social también, porque finalmente la termina alterando. Hoy día todo lo que hemos tenido que distribuir, todo lo que hemos tenido que coordinar, tiene que ver con que tú dejas de hacer naturalmente otras cosas porque mueves equipos completos. Entonces, creo que hay una falta de conciencia. Yo creo que, perdón, alcaldesa, usted da un punto y que vamos a sinceremos un poco la discusión, ¿no? Y dejémonos de verborreas barrocas como las de ayer, de que el juicio precario, el juicio del juicio. Miren, yo estoy muy viejo, estoy a punto de la jubilación. En 15 minutos más yo me voy a un geriátrico y no me sacan de ahí, básicamente. Por lo tanto, creo que ya he vivido muchas cosas en mi vida y probablemente usted también, alcaldesa, como para seguir adornando semánticamente algo que en realidad es bastante evidente. Hay un problema de vivienda, claro, lo ha habido siempre en Chile, la verdad que sí. Y el Estado, como un buen Estado latinoamericano, es lento en encontrar soluciones, también es verdad, y a veces el Estado es invisible,
¿no?, frente a la ciudadanía en problemáticas tan determinantes como es la vivienda, frente, por ejemplo, a una derecha que lo único que hace es pelear por descontar impuestos, que no sé de dónde vamos a financiar viviendas si no pagamos impuestos. Los impuestos hay que pagarlos, nos guste o no, a nadie le gusta pagar, pero es la única manera de financiar esto. Y una izquierda que a veces es oportunista y que capitaliza electoralmente la pobreza, que lo encuentro terrible. Así que ninguno de los dos sectores me merece ninguna eventual confianza. Pero más allá de eso, porque es lo que tenemos, hay un relato acá instalado en ciertos sectores sociales o legales incluso, de que efectivamente el derecho a propiedad es manoseable cuando hay una excesiva necesidad. Es decir, si yo tengo mucha hambre, puedo robar comida. Si yo necesito un techo, puedo usurpar un terreno privado. Si yo necesito transportarme urgentemente, puedo robarme una bicicleta o tomar una motocicleta. Y esa lógica la han extremado a unas brutalidades, a unas cosas pero que ya son demenciales para poder entender el Estado de Derecho en el cual vivimos. Entonces, para poder dar soluciones de largo plazo a quienes esperan vivienda, lo primero es ser consistentes en el relato, po. O sea, ¿cómo aparecen abogados que le dan esperanza a un grupo de pobladores sabiendo que están contra la ley? O sea, sabiendo que eso va a terminar con un desalojo y además citando a Naciones Unidas. Déjeme decirle que Naciones Unidas tiene hartas cosas más importantes que hacer que preocuparse de la toma de un terreno en Quilpué, partiendo por Gaza. Entonces, que no me saque a mí un dirigente sindical, social, que hoy que Naciones Unidas dice que, por favor, Naciones Unidas tiene la escoba en Ucrania, que se preocupe de eso mejor y que permita que los tribunales chilenos resuelvan esto. Porque ayer hasta Naciones Unidas salió en el baile, por eso se lo digo. Los tribunales lo resolvieron, además, acá. Sí, José Antonio, también hay alta responsabilidad de la clase política en esto, ¿ah? O sea, aquí hay algo que ha pasado y se ha invisibilizado respecto de lo que significa la emergencia habitacional, que también incluso fue llamado como política gubernamental en este periodo. Sin embargo, la verdad es que se ha agudizado. Pero hay algo que es fundamental. En la vida, cuando tú eres servidor público, tienes que tratar de cumplir con la mediana justicia. Y hoy día existen 10 comités, 10, por lo menos, que están a la espera de una solución habitacional, pero que no han esperado un año, ni tampoco 2. No, 10. Han esperado más de 15 años. Yo conozco, lo he entrevistado 1000 veces. 10, 15 años promedio. Y entonces, ¿qué nos está pasando? ¿No existe política gubernamental? ¿No existe política estatal? ¿Realmente hoy día no hemos dimensionado cuál es la cantidad de personas que están sin vivienda? ¿Los subsidios de alguna manera se vencen o se venden porque no hay oferta? Entonces eso es una cirugía mayor. Y hoy día nosotros estamos evidenciando esto, pero de un caso que fue gravísimo. Sí, perdón, Pero, te estaba escuchando perdón, Quilpué, perdón, es que le estaba escuchando una idea, un caso que fue gravísimo. No sé si quedó con una idea pendiente, alcaldesa, perdón, la estaba siguiendo. Sí, de un caso que fue gravísimo. Entonces, como que yo siento que este caso en particular a nivel nacional tiene que generar un remesón también en lo que viene como servicio público, también pensando en lo que vienen a las elecciones próximas, obviamente, porque el tema de vivienda va a ser un temazo. Ya, pero por eso también, alcaldesa, también y no la es propuesta admisible tiene que ser clarísima. En esa línea, perdón, y ahí niños no hablen de... Eso es de la abuela, siempre la abuela lo dice, pero yo le tomé la figura. No se citen a sí mismos porque es muy feo, pero yo me voy a citar. Por eso es inadmisible también, y ahí hay que hablarle claro a la ciudadanía, sin mayores, digamos, barroquismos ni cortinas, decirle abiertamente, o sea, no se puede permitir que alguien trapee el piso con un sicariato y que diga que las hijas del señor Correa están usando la muerte de su padre para reivindicar una propiedad que además es legítima, o que el finado Correa, o sea, insisto, en la discusión pública uno puede tener muchas consideraciones,
Creo que sí hay grupos vulnerables y marginados del desarrollo social que requieren un tratamiento especial, que tienen por esa marginalidad un margen mayor, que requieren mayor empatía de parte de los sectores tanto público como privado. Sí. Pero la vulnerabilidad, la pobreza o cualquier otra consideración no es pasaporte para cualquier cosa. No es un peaje donde yo, porque soy pobre o porque estoy en una situación vulnerable frente a una gran mayoría, voy a abrir la boca y a disparar contra cualquier persona, menospreciar la muerte de cualquier... No es así. Hoy día lo único que es pasaporte para una conducta es la ley. La ley es igual para todos, no tiene consideración alguna. Lo demás me parece que hay que cuidar las formas, ¿sí? Por eso yo no estoy de acuerdo contigo en un tema. Cuando tú dices al principio, yo soy el peor de los periodistas, la verdad es que yo hago y al que le guste o no le guste. Yo te voy a decir lo siguiente. Estamos todos de acuerdo igual nosotros en el equipo. ¿Qué me va a decir, alcaldesa? ¿Qué me va a decir? ¿Me va a funar? José Antonio, es tan serio lo que pueden comunicar los medios respecto de la realidad en Chile, que puede hacer un viraje fundamental. Cuando usted dice que lo que usted está diciendo representa el 90% de los chilenos, que quiere hacer el orden público en general, es verdad. O sea, yo lo recibo en la calle, cuando casi que me mandaban flores por lo que se iba a hacer. Porque pero tienen miedo mismo, también. Alcaldesa, o sea, tienen miedo de lo que sucede. No es contra mí ni contra usted. O sea, no se Pero rebelen. para eso hay que tener carácter y cojones. No, pero si ni siquiera. Si, al final lo que hay que hacer es decodificar lo que la gran mayoría de los electores o de los ciudadanos quiere. Y los ciudadanos que nos están viendo a esta hora, y se los voy a decir, tanto a los políticos que nos están viendo de manera tranquila, a mi compañera aquí, a los colegas de otros canales también, aunque no les gusta que los repase, pero como les tengo cariño también, tengamos una discusión de una mejor televisión. La audiencia que nos ve y las personas que están hoy día circulando en el país como electores, como ciudadanos, no son infantes. Los niños son niños, pero la mayoría son gente adulta. Adulta que paga impuestos, que sabe más a veces que las propias autoridades la realidad local, porque cuando uno llega a reportear, la vecina o la señora de la panadería sabe mucho más que a veces el subsecretario, el alcalde o el ministro. Entonces, yo no estoy aquí para enseñar a la gente nada, sino que simplemente como un vehículo. Entonces, la mayoría de la clase media y popular chilena no le gustan las tomas. No le gustan las tomas. Se siente distante de la transgresión legal. No, pero tiene una mirada crítica. El entorno, las tomas. No está bien, pero José Antonio, el entorno de las tomas tiene una problemática en la luz, que hace caer la luz permanentemente a quienes funcionan con su luz pagada. El entorno finalmente se echa a perder porque el microtráfico y el narcotráfico se mete sí o sí en las tomas. El entorno para nuestros niños, niñas y adolescentes también se hace disfuncional. Entonces, no es que no solo no les guste porque consideren que es de una clase A o una clase B. No. Es que se enrarece el ambiente. No, porque Chile, para los políticos que hoy día están en campaña, usted no porque es alcaldesa, pero para todos aquellos diputados, senadores, incluso los candidatos presidenciales, tienen que conocer al país. Tienen que entender, no solamente conocer el último rincón en términos físicos. Se van a hacer campaña a un pueblito chico en la región de los lagos, se sacan una foto comiéndose un strudel de manzana y creen que ya la hicieron. ¿Ah? Listo, visitamos Chiloé, se sacan una foto ahí con una manta. Vinimos a Chiloé, entonces ponen después en redes sociales, aquí el candidato o la candidata con estas pobladoras y se sacan una foto. Eso es parafernalia. Lo que tienen que hacer de verdad, y que no requiere ni siquiera desplazamiento tanto físico, sino que más mental, es entender cómo piensa la gente en Chile, cómo piensan, cómo viven, con qué factores toman decisiones. Y Chile es un país, afortunadamente, lo que yo puedo decir por
que conozco, que a lo mejor no es ni mucho ni poco, pero lo que conozco yo, no puedo hablar por lo que conozco el resto, es que Chile es un país afortunadamente legalista. La mayoría más legalista, le voy a decir, mire lo que le voy a decir. La población en general es más legalista que sus políticos. Los políticos se limpian cierta parte con la ley muchas veces, si no, no tendríamos la cantidad de boletas falsas que hay dando vuelta por ahí. Pero la ciudadanía, la clase media chilena, es tremendamente respetuosa de la ley. Se angustia si se pasa un disco pare. O usted me va a decir que el pequeño y mediano empresario no sufre cada vez que no puede pagar el IVA. Pasa el día 20 y el 21 ya está sufriendo. Se lo digo porque conozco muchos, que me llaman y me dicen, mira, no puedo abrir el negocio porque la municipalidad no me da patente, porque la ventana está muy a la izquierda, está muy a la derecha. Y no abren. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué pasa? Esa población que está tratando de cumplir la ley, por muy laxa o por muy estricta que sea, porque es una mentira que el chileno, no, es que la viveza del chileno que se salta por el lado. Eso no es verdad. La mayoría de los chilenos cumplen la ley casi al pie de la letra. Al pie de la letra. Pagan el impuesto, mira, hasta el último peso. Sí. Tratan de no que les falte el permiso, de buscar todos los papeles, aunque sean papeles que absolutamente valen nada y que son pura burocracia, lo hacen. Se pegan el recorrido, forman la cooperativa, esperan 15 años por una vivienda. Se juntan con la vecina. Es más, usan el subsidio de arriendo. Usan el subsidio de construcción y se dividen el terreno legítimamente propio para tener al hijo atrás, para que con ese subsidio se construya una cabaña. Y hay, no sé, 15 personas viviendo en un terreno. Si no, vamos a ver lo que pasa en Valparaíso, o en el Gran Concepción, o en las salidas de Antofagasta. Neme tiene menos calle que una pantufla, puede ser, pero no soy huevón. Escucho y veo. Entonces, ese país, que es el que va a votar a fin de año, tratando de cumplir la ley con el sudor y sangre en su frente, ve como hay una minoría de personas que por diferentes factores, algunos legítimos y otros no, tienen vía express para todo. Vía express para vender en la calle, vía express para levantar una casa, vía express para... No, yo estoy necesitado, necesito trabajar. Suficiente. Como si nadie necesitara trabajar. Entonces, la clase política se mantiene como dicotómica. Pone al mismo nivel, o en algún momento puso al mismo nivel, al que vende, al que pone un puesto de helado en la mitad de la Alameda, ¿verdad? Y al emprendedor que trata de cumplirle al municipio y que trata de ir y pagar la patente. Están al mismo nivel, son lo mismo, no son lo mismo. Y el que diga que son lo mismo va a perder las elecciones de fin de año. Y yo no soy Roberto Dickinson, ni Cadem, soy yo nomás, alcaldesa. Sí, bueno, tiene bastante razón, sobre todo el tema de las contribuciones, que las personas, hoy día, precisamente hoy día, creo que el último pagan nuevamente las contribuciones trimestrales, en fin, hay, la gente anda preocupada, quienes hemos tenido la oportunidad de emprender también. Pero yo, tratando de volver a una reflexión al menos de lo que ha sucedido hasta el momento, creo que es súper importante también ponerle rostro a aquellas personas que en definitiva han estado por la vida de Valparaíso, hablando temáticas como es el caso de las tomas respecto de la legalidad, y finalmente una persona que los entrevista deja de manifiesto que las personas lamentablemente están cometiendo faltas legales importantes respecto de quienes los asesoran. Y ahí es súper triste porque aquellos que se dan cuenta solo ayer o antes de ayer o la semana pasada por la entrevista que tú tuviste, termina siendo algo súper difícil. Exacto. Porque te das cuenta que finalmente fuiste engañado. Exacto, esa esperanza, como entonces, estábamos hablando hace producción a lo del abogado, y en ese sentido te quiero incorporar en esta conversación a Emiliano Arias, abogado y exfiscal, justo en ese tema que estamos tratando ahora con la alcaldesa. Estaba viendo las cifras, las cifras que ha entregado como catastro este gobierno y también con la ayuda de Un Techo para Chile. Chile tiene 1.428 tomas.
en estos momentos, una cifra récord de campamentos, la más alta desde el año 1990, desde que se tiene el registro de ello. Estamos hablando de más de 120.000 personas que residen en esa materia. Emiliano, sí. estábamos Hola. haciendo alusión Hola, incluso a las palabras y como señala muy bien la alcaldesa, de esto también, la representación legal que cualquiera puede tener, ¿cierto? Los abogados también tienen que defender hasta a los violadores, no sabemos. Pero en este caso, quienes están en la discusión que se trataba ayer, de venderles en definitiva una esperanza por algo que ya está resuelto. Sabemos que hay un recurso de protección y me gustaría que lo aclaráramos contigo, que a pesar que existe ese recurso de protección que tanto se ha aludido acá en esta discusión, lo que se está llevando adelante es algo ya zanjado por la justicia y tenía que hacerse sí o sí, a pesar que existe ese recurso de protección. Sí, por supuesto. Bueno, buenos días. A ver, en realidad uno puede defender, o todo el mundo tiene derecho a defensa, pero la defensa, hay defensas éticas y otras que no lo son, sin duda. Yo puedo defender a un violador o al criminal que sea, pero con normas éticas sin ningún problema. El derecho de defensa o defender cualquier causa, sin duda. Y lo que escuchábamos ayer, lamentablemente, se alejaba bastante de eso en algunos aspectos. Recuerdo que una persona que estaba incluso en el terreno decía que le estaba diciendo a las personas que a quienes iban a empadronar que no fueran a empadronarse porque lo iban a perseguir criminalmente. Y eso no era efectivo. El empadronamiento era para hacer precisamente el desalojo en forma postura, cumpliendo los derechos humanos. O sea, no es una defensa ética. No era una defensa, ayer. no es una defensa ética. Bueno, hay una dimensión moral, pero si uno podría entrar ahí y no salir más, digamos. Pero más allá de si es ética o no, pregunto, ¿qué diablos dijo el abogado ayer? Porque yo no le entendí nada. ¿Usted me puede explicar en fácil que hablaba de un juicio precario, de un juicio que la familia Correa abandonó? Al final yo no entendí nada. En fácil, a mí me cargan los abogados porque de repente son muy relateros. Y en realidad, y en fácil es una cuestión bien simple. La única forma de parar el desalojo era mediante una orden de no innovar, que iba a conocer la Corte. ¿A la Suprema? No, a la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Esa era la única forma de parar esto. Solicitó la orden de no innovar y le dijeron que no. Ya. No hay más preguntas, no hay nada más que discutir. Ya está zanjado. La familia Correa había abandonado. Ya. Ahora, no lo entendí. Cuando yo quiero precisamente desalojar un terreno que tengo ocupado, tengo varias vías. Una vía civil, que es el precario, una vía penal, que es la usurpación, y otra vía que es la que se utilizó en este momento. Cualquiera de las tres vías me sirve. Y yo me quedo con la que sea más efectiva, y la que sea más efectiva, como lo estamos viendo el día de hoy, es esta. Así que no tiene nada que ver con las otras. Era puro tirarle pelo en la sopa. Si la cuestión era bien simple. Se alegó, se escuchó al abogado y a las personas a quienes representaban en la Corte en la orden de no innovar. La orden de no innovar se le estaba diciendo a la Corte, señores de la Corte, esto es muy urgente. Si usted no para esto inmediatamente, va a tener unos perjuicios tremendos. Y la Corte escuchó eso y dijo, no, que siga adelante. Que siga adelante y está acá. Y acá fíjate que una última reflexión quiero saber, y yo creo que la alcaldesa podría compartir conmigo esta apreciación, de que si no es por toda la cobertura que se le dio a esto el día de ayer, no habrían aparecido todas las autoridades que aparecieron hoy. Fíjense que hasta ayer no estaba el delegado presidencial, hasta ayer no estaba la Defensoría de la Niñez, hasta ayer no estaba el Instituto Nacional de Derechos Humanos y hoy día aparecieron todos. Fantástico. Yo quiero decir algo al respecto de eso, y que nos tiene que llevar a reflexionar, alcaldesa, audiencia querida, Emiliano, Mariane, gente en dirección y en casa. Fíjate que lo que tú dices me parece que es bastante inferible. O sea, cuando la televisión llega en general, y eso desde que el hombre es hombre, digamos, las cosas se mueven más rápido porque hay una amenaza de publicidad, ¿verdad? Pero aquí hay algo aún más cruel. Si no hubiera muerto el dueño, quizás no estaríamos en esto. Quizás, digo, no sé, what if, como dicen los británicos, what if. ¿Qué hubiera pasado? Sí. A mí me encantaría que el dueño estuviera vivo y que a lo mejor no hubiera recuperado el terreno. Ya, ok. Pero Valentina tendría a su padre con ella. Pero el costo que hubo que pagar para llegar a este punto me parece que no vale ninguna vivienda social.
Perdón que lo diga. No pidas perdón. Así es. Voy a ser súper brutal en lo que voy a decir, pero hubiese preferido que esas personas siguieran itinerantes y que el señor Correa estuviera vivo. Lo siento. Discúlpenme, quizás mi posición es funable, pero ante el derecho a la vida de una persona decente, la verdad es que no hay nada que le compita. Nada.